Vamos a estar continuando con el estudio del testimonio de Mateo acerca de la vida de Yeshua. Y este testimonio que nos deja escrito este hombre que fue un cobrador de impuestos, que lo hemos estudiado anteriormente, este hombre en cierto momento pudo ver su vida transformada por la presencia del Mashiach en su caminar. Fue uno de los 12 que fue escogido por el Mashiach para encargarle la tarea de ser un enviado. ¿Saben qué es? Un enviado es lo que en las Biblias leemos como un apóstol. Pero esta palabra apóstol viene del griego, apóstolos. Tampoco es del hebreo, que es el idioma que ellos hablaban. Y en hebreo sería un shaliach. Aún hoy día al embajador o al cónsul de Israel en otro país se le llama shaliach. ¿Qué quiere decir shaliach? Un enviado, un representante, ¿sí? Entonces Mateo, porque su nombre es Matías Haleví, este varón fue en cierto momento convocado para seguir a nuestro Moré, nuestro maestro, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Y posteriormente dejó escrito su testimonio, su evangelio, como le llaman. Pero él comienza relatando, y lo que vamos a ver hoy día es cómo llamó a otros antes que a él, ¿sí? Ustedes también podrían decir, compartimos con los hermanos, a algunos los llamó antes y a otros nos ha llamado después, ¿sí? Pero todos estamos compartiendo. Y lo que vamos a estudiar hoy día es el capítulo 4 de Mateo, desde los versos 18 al 22. Y le vamos a llamar a este estudio llamados a la misión, ¿sí? Bien, entonces dice en el capítulo 4 de Mateo, los versos 18 al 23, lo siguiente. Andando junto al mar de Galilea, vio Yeshua a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, en hebreo Kefa, ¿sí? Y su hermano Andrés, que echaban una jávega en el mar porque eran pescadores. ¿Qué es una jávega? Es una red y es de importantes dimensiones, muy grande, ¿para qué? Para recoger los peces, ¿sí? ¿Y dónde lo hacían? En el mar de Galilea. Pero más que un mar, decíamos, es el lago, uno de los lagos más grandes del mundo, a tal punto que le llaman mar, ¿sí? Estos hombres que llamó Yeshua, dice que los vio, que eran pescadores, ¿sí? Y les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Bueno, nosotros decimos, ¿cómo? ¿Solamente les dijo y ya se fueron detrás de él? Bueno, eso es lo que vamos a ir estudiando hoy día. ¿Cómo es el proceso? Porque a veces uno dice, sí, yo estoy transitando estos caminos hace 5 años, o yo estoy hace 17 años, otro dice hace 30 años que yo estoy transitando los caminos de la fe. Pero nadie cuenta generalmente, o alguien cuenta su testimonio, pero no lo cuenta todo. Hoy día vamos a ver un poquito el testimonio de estos varones que acá simplemente se dice que se les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, y se levantaron y lo siguieron. Y pasando de allí adelante, acuérdense que va junto al mar, va por la costa, ¿no es cierto? Y a lo mejor hay pequeños espigones donde atracan las barcas. Pasando de allí adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo el de Zebedeo, hijo de Zebedeo, y Johanán, esto es Juan, ¿no es cierto?, su hermano, que remendaban las redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y usted imagínense a don Zebedeo, dice, ¿a dónde va, muchacho? ¿Qué pasó? Bien, entonces vamos a concentrarnos por ahora, por este estudio de este Shabbat, en este llamado. Fíjense, Simeón
¿sí?, en hebreo, llamado Pedro, y su hermano Andrés, ya vamos a ver cuál es su nombre en hebreo también. Y por otro lado, dice que también llamó a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces nos encontramos que acá se relata el llamado de 4 de sus discípulos. Pero después poco menciona de cómo fueron siendo llamados los demás, aunque sí por ahí se detiene en Mateo, el autor de este testimonio. Bien, y recién detalla en el capítulo 10, de los versos 2 al 6, quiénes fueron todos estos enviados que él apartó para sí en aquel momento. En este momento que los llama, no son enviados, son talmidim. ¿Qué quiere decir talmidim? Es discípulos, estudiantes, ¿sí? Los llama para enseñarles primeramente, para formarlos, para guiarlos. Bien, entonces, los nombres de los 12 enviados, que las Biblias ustedes van a leer apóstoles, pero son enviados, son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, que ya lo vimos, y Andrés, su hermano. También Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, que algunos dicen, estudiamos también en la yeshiva, que esa palabra Tomás significa como que es un gemelo, que Tomás sería la palabra gemelo en realidad, bien, y Mateo, y acá sí aclara su profesión, el autor de este testimonio, aclara su profesión diciendo el publicano. ¿Qué es un publicano? El que cobra los impuestos públicos. Por supuesto, es un hombre despreciado por su pueblo. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y no hay mucha diferencia, no han cambiado mucho las épocas. Este cobrador de impuestos se quedaba también con algunas cosas o cobraba además bien. Y tanto en él como otro cobrador de impuestos que fue llamado, ambos hicieron su conversión, y uno de ellos comprometió devolver cuadruplicado todo lo que hubiera robado, así que se ve que había robado mucho. Entonces, nombra a otro Jacobo, fíjense, tenemos ahí el tercero, y acá, bueno, uno de los últimos, Jacobo, otro hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simón el cananita, y, por supuesto, el famoso Judas, el que lo entregó, ¿sí? Estos son los discípulos que el Mashiach llamó. Pero estos 4 primeros que llamó eran los 4 pescadores. Y ¿saben una cosa? Llamó primeramente a estos 4 hombres que además 2 de ellos eran hermanos y los otros 2 también eran hermanos. Simón y Andrés, Jacob y Juan, cada uno respectivamente hermanos, ¿sí? Estos varones nos deja Yeshua un mensaje, porque no escogió primero al publicano. Uno de los que nombramos era un celote. Los celotes se dedicaban, ¿no es cierto?, a sembrar terror entre las tropas romanas. Entonces vemos que Yeshua llamó gente muy diversa, ¿sí? Pero él se ocupó que los 4 primeros que llamó fueran pescadores. Y en el Shabbat que viene vamos a ver por qué llamó pescadores, qué significa eso. No lo vamos a ver hoy día. Sin embargo, también tenemos otro elemento, que llamó 2 hermanos y llamó otros 2 hermanos. ¿Por qué esta característica? ¿No es cierto? Y es una constante. En matemáticas saben lo que es una variable y lo que es una constante. Una variable es algo que cambia de valor. Una constante es algo que siempre está en el mismo valor. Y es una constante a lo largo de toda la Escritura esto de los 2. Se ve muchas veces. Vamos a ver más adelante cuando lo estudiemos que cuando los manda en misión, los manda de 2 en 2. Él no envía solos a nadie. Y aunque mi hermano José hoy día no está presente, se me ocurrió pensar, digo, si estuviera acá se lo diría, mira José, el Señor también nos ha mandado de 2. Así que vayan eligiendo sus compañeros de trabajo porque cuando haya que hacer cosas irán de 2 en 2. Es la marca que nos deja, lo que nos señala
el Mashiach. Y estos 2 y 2 podríamos decir, bueno, puede ser que representan respectivamente a las 2 casas de Israel, ¿sí? Los 2 hermanos, la casa de Efraín, que agrupa a 10 tribus, y la casa de Judá, que agrupa a 2 de las tribus. Y esto, que sean 4, probablemente señala a lo que dice Mateo 24:31, que enviará a sus malachim, a sus mensajeros, para que recojan a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Bien, y entonces nos quedamos con esta situación de que estos 4 fueron los primeros en ser llamados. Mateo relata que primero llamó a 2 hermanos, Simón o Pedro y Andrés, hijos de Jonás, y luego llamó a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Shimón, a Kefa y Geber, esto algunos dicen que es Enosh, hijos de Ioná, hijos de Jonás. Esa expresión Andrés viene de andrógeno, viene de hombre en griego, ¿no es cierto? Algunos han escuchado hablar de la menopausia, pero también se escucha hablar de la andropausia. ¿Qué quiere decir? Ese mismo momento de la vida de crisis en el hombre cuando ya es mayor. Entonces eso viene de hombre, de fuerte, varonil, significa Andrés, ¿sí? Ahora, en hebreo, la expresión para decir hombre, para decir fuerte, para decir varonil, es esa, Geber, ¿sí? Pero otros estudiosos dicen que el nombre de Andrés sería Enosh. Hasta ahí no investigamos. Ambos hijos de Jonás. Pero estos son los nombres hebreos de estos varones. Así se les conocía. ¿Por qué? Y porque ellos hablaban en este idioma. Bien. Y por otro lado tenemos Jacob y Johanán, hijos de Zabdiel, ¿verdad? Que se ha traducido como Zebedeo. Bien. Juan o Johanán es el que luego escribió el cuarto de los evangelios, el último, el que escribió 3 cartas y a quien se lo convocó para que el Mashiach le dictara la revelación, ¿sí? Ese Juan es. Juan está entre estos 4 primeros llamados. A estos 2 hermanos, Jacobo y Juan, también se le llamaba los hijos del trueno, porque también hay un pasaje en que va Yeshua a una de las poblaciones de la zona de él y no lo reciben porque no creen en él. Y entonces, ¿quiénes son esos 2 hermanos que le dicen a Yeshua, Señor, estos hombres no han querido creer en ti? ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo sobre ellos? ¿Quiénes son estos hijos del trueno? ¿Quiénes? Jacob y Johanán. O sea, 2 hombres que eran de acción. Dicen, bueno, los vamos a convencer. Y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Y esto merece un momento para detenernos acá. Porque muchas veces en esta senda del retorno a las raíces hebreas hay un espíritu de estudio muy grande, hermanos, muy grande. Y yo, sinceramente, me siento contento por eso. Primero, porque la mayoría son varones, debaten temas de gran profundidad teológica y no están preocupados en discutir entre ellos cómo vamos a hacer para que en vez de ser 2.500 seamos 7.800 metidos todos ahí, y no están con esa clase de ambiciones. Y debaten con mucha profundidad. Y yo lo veo, cada uno tiene sus muy buenos argumentos. Y decimos siempre, lo fundamental es, teme al Eterno y guarda sus mandamientos. De lo demás podemos debatir todo lo que quieran. De esos temas, no, porque eso es lo que nos va a presentar aprobados delante del Eterno. Y entonces se produce este caso como estos hermanos que dicen, bueno, siempre decimos, vamos a tratar estos temas frente a los hermanos con amor y con misericordia. ¿Saben por qué? Porque cuando nos enojamos por un tema, cualquiera que sea, estamos demostrando que tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Y que el otro tenga razón y que yo se la tenga que dar. Entonces tenemos
que dejar el miedo atrás, si en realidad lo que todos buscamos es la verdad. Y la verdad nos hará libres. Entonces, solamente que cuando debatimos, sepamos escuchar al otro. Y si no lo compartimos, respetarlo. Pero qué bueno que sean estos temas de los que se discuten en definitiva. Ahora, está bien, Juan era el discípulo amado, pero por ahí dice, bueno, Señor, mis hermanos no quieren entender esto de la, no sé qué podría decir, de la preexistencia del Mesías. Y si, bueno, tal vez es una convencidita a la fuerza. No, tenemos que ser llenos de amor hacia los hermanos. Padre, ayúdanos a encontrar la verdad, porque anhelamos poder caminar en un acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, cuando venga el Mashiach, le vamos a preguntar. ¿Sí? Bien, este Juan es el que escribió el Evangelio de Juan. Fíjense que está entre los primeros escogidos. Y también escribió Apocalipsis. Bien, este testimonio de Juan difiere un poco en el relato de los primeros llamados. ¿Ven por qué les digo? Si nosotros a veces tenemos algunos desacuerdos sobre cómo entender un tema u otro, ni siquiera los evangelios a veces coinciden en cómo se relatan las cosas. Así que, ¿qué nos puede esperar a nosotros? ¿Cuántas cosas más podemos esperar nosotros que van a ser quizás un misterio hasta que venga el Mashiach y le preguntemos? Fíjense que Juan no sigue exactamente algunos hechos que él relata, difieren de cómo los relata Mateo. Y vamos a explicar en qué consiste esto. Juan capítulo 1, versos 35 a 43 dice lo siguiente. Al día siguiente, de nuevo estaba Yohanán, el que hacía los bautismos, no Juan, el hijo de Zebedeo. Juan, el primo de Yeshua, ¿sí? Con dos de sus discípulos. Vamos a ver quiénes son estos dos, a ver si ustedes me pueden decir los nombres de los dos. Y viendo a Yeshua qué pasaba, dice, he aquí el Cordero de Elohim, Cordero de Dios, dicen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El ungido, el que está prometido a Israel. Los discípulos habrán dicho, wow, ¿qué está diciendo Juan? Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y sin dudarlo, dice, siguieron a Yeshua. Volviéndose entonces Yeshua y viéndolos que lo seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido significa, es en realidad, Rabí significa mi mucho. Puede traducirse como maestro porque sabe mucho, pero Rab significa mucho, ni siquiera grande, que también dice mi grande, no. Rab significa mucho. Bien, entonces le dicen, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dice Yeshua, vengan y verán. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, ese que ya estaba en el atardecer, ¿sí? Acuérdense que en hebreo la hora primera son las 6 de la mañana. Entonces la hora 10:00 casi al atardecer, casi a la puesta de sol, sí. Bien. Entonces, uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido, ¿quién era? Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Sí? Fíjense, en un relato dice que viendo por el mar de Galilea, dice, vio a dos, Simón y a Andrés, y los llamó. Eso, el mar de Galilea, ya lo vamos a ver en el mapita, está al norte de Israel. Y este relato sucede estando Juan en Judea, en el sur de Israel. Entonces ya no son iguales los relatos. ¿Se dan cuenta? Andrés, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos, está hablando él y alguien más, que debe ser el otro discípulo que estaba con Juan, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea, Yeshua, y halla a Felipe. Y Yeshua le dice, sígueme. Y ahí aparece un desorden respecto de lo que estudiamos en Mateo. Y bueno, fíjense, ¿quiénes son los dos discípulos de Juan que siguieron a Yeshua porque les dijo, he aquí el ungido? Andrés. ¿Ven cómo hay que leer con atención? Hay que leer despacito. Andrés y alguien más que no se nombra.
Y Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Dice, hemos encontrado al Mesías, vente con nosotros. Entonces ahí vemos una diferencia. ¿A quién le creo? Porque esto que estoy leyendo ahora es de uno del cuarto discípulo, o sea, un testigo directo. Y Mateo es un testigo indirecto, porque él fue llamado después. Ven que a veces nos ponemos a discutir y hay cosas que de por sí están relatadas de manera diferente. Bien, quizás sabemos que estos temas del Brit Hadashah del Nuevo Testamento ha estado sujeto a muchas copias y recontracopias y a veces ha perdido completa fidelidad el texto original. Pero, para que se vea. Bien, y observamos lo siguiente entonces, que el testimonio de Mateo, a diferencia del Juan, dice que primero, Yeshua salió de Judea hacia Nazaret, segundo, que desde Nazaret se dirigió a Capernaum, ya vamos a ver en el mapa dónde está eso, y tercero, salido de Capernaum, escogió a esos 4 primeros. Veámoslo un poquito ilustrado. Ahí tenemos un mapa de Israel. Los que estén acostumbrados a mirar los mapas desde el sur hacia el norte no lo van a entender. Los mapas en la antigüedad y en la escritura se orientan poniendo el este hacia arriba, porque en hebreo el nombre del punto cardinal este significa al frente, lo que está al frente tuyo, ¿sí? Y cuando ustedes dicen necesito orientarme, la palabra orientarme o orientar es pariente de oriente. Necesito encontrar para dónde voy, para el oriente, ¿se dan cuenta? Para el este. Entonces este mapa que ustedes ven está, digamos así, el norte se encuentra a la izquierda, el sur a la derecha, el este se encuentra hacia arriba. Entonces está como normalmente se van. Esto ustedes lo pueden hacer con Google Earth, que es un programa gratuito, se lo descargan a la máquina y pueden ver y pueden acercar muchísimo más y ver detalles de la zona. Como ustedes ven, dijimos, a la derecha está el sur, Judea, a la izquierda está el norte, Galilea. Bien, según Juan, Yeshua reunió a los primeros en Judea, ahí, en ese donde está la estrellita. ¿Por qué? Porque ahí está el Jordán, no exactamente en Jerusalén, sino en Jordán. Y luego se marcharon hacia Galilea. Es el relato de Juan. Por otra parte, Mateo dice que primero fue, Yeshua sí, estaba primero en Judea, y que de ahí fue a Galilea. ¿A dónde? A Nazaret. Donde está la flechita, ahí es Nazaret. ¿Sí? Y desde allí se dirigió a Capernaum o a Cafarnaún, y recién allí llamó a esos primeros 4 a orillas del mar de Galilea. ¿Ven cómo difiere un relato del otro? Juan dice que los encontró allá, en el Jordán, o que lo encontraron ellos a él más bien, que ellos lo encontraron a él. Y de ahí se fueron Y en el relato de Mateo hemos venido leyendo que cuando Juan fue encarcelado, Yeshua se dirigió a Nazaret, de ahí se fue a Capernaum, ahí comenzó su predicación, diciendo arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, y ahí andando por la costa del mar de Galilea, llamó a estos 4 discípulos. Tenemos 2 relatos diferentes. Bien. ¿Qué harían ustedes si tuvieran 2 testigos? Atuel. Y si no fuera tan diferentes los 2 relatos, si los siguieron Juan, Andrés, Pedro y el otro seguidor de Juan Bautista, los siguieron de Judea a Galilea y mejor dicho, los siguieron y ellos se fueron al mar a pescar. Venían de vuelta a su tierra. Estaban volviendo. Los Como siguieron que en este momento, ya se volvieron habían con conocido él, antes. Lo conocieron antes, entonces cuando los llamó, él los dice, vamos, síganme, y ya lo conocían de antes, por eso
no suena tan raro ya que venga un extraño por la orilla del mar y los llama y diga, che, síganme, y dejaron todo y los siguieron, si los Bien, conocía de Atuel. antes. Bien. Me es muy familiar tu sensación de decir, podríamos explicarlo así. Y cuando ya lo estabas por explicar así, apareció algo que te tira el castillo de naipe, como quien dice. ¿Por qué? Porque, aparte de estos dos testimonios, ¿cuántos son los evangelios? Son 4. Bien. Entonces, a su vez, el testimonio de Lucas agrega más detalles, pero también como que favorece a uno de los dos relatos, en cierto modo. Vamos a ver entonces el testimonio de Lucas. Y sale esto en el capítulo 5 de Lucas. Dice lo siguiente: sucedió que al agolparse la multitud sobre él por oír la palabra de Elohim, él estaba de pie junto al lago de Genesaret. El lago de Genesaret es el mar de Galilea, lo mismo. Genesaret viene de la palabra Quinor, por la forma que tiene el lago. Tiene una forma así como pareciera como de un triángulo. Y en hebreo la palabra Quinor significa arpa. Entonces pensemos qué música resulta de un arpa. Pensemos en ese detalle. Bien, entonces dice que se le agolpó la multitud. ¿Por qué? Porque acababa de salir de Cafarnaúm, donde predicó, ¿no es cierto?, por primera vez, y vio, dice, 2 barcas ancladas en el lago, pues los pescadores habían salido de ellas y lavaban las redes. ¿Sí? Bien, este pasaje se parece más al de Mateo que al de Juan. ¿Sí? Ahí desde el vamos. Subiendo a una de las barcas, la cual era de Simón, y acá no señala que sean de Zebedeo las barcas, sino de Simón, le rogó que se alejara un poco de la orilla y sentado enseñaba a las multitudes desde la barca. ¿Sí? Así que acá podría decir lo que dice Atuel, capaz que ya se conocían de Judea. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: boga hacia lo hondo y echen sus redes abajo para una captura de peces. Pero respondiendo Simón dijo: moré. ¿Qué quiere decir moré? Ahí lo dice, maestro. Después de bregar durante toda la noche, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré abajo la red. Y por este pasaje nos deja en duda si se conocían o no. Podría ser que sí, podría ser que no. Así que por ahí puede ser. Entonces, cuando hicieron esto, encerraron una gran cantidad de peces y se rompían sus redes. E hicieron señas a los compañeros en la otra barca para que vinieran a ayudarles. O sea que esto era totalmente inesperado para ellos, la cantidad de peces que sacaron, hasta el punto que se hundían. Al verlo, Simón, Pedro, se postró a los pies de Yeshua y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y personalmente deduzco esto, que no se conocían, porque Pedro le da muchísimo temor lo que acaba de ver. Y él se reconoce indigno del Mashiach. Y dice: porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él. E igualmente a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice, los cuales eran socios de Simón, dice. Pero Yeshua dijo a Simón: no temas, desde ahora serás llamado pescador de hombres. ¿Ven cómo los relatos parece que cada uno le fuera agregando algo al anterior? Y como decía Tuel, bueno, si hay diferencias más o menos se podrían llegar a hilar los sucesos de alguna manera, pero da la impresión de que Shimon Kefa acá se impresionó mucho y le dio temor estar junto a este varón, un varón santo.
Y después de arrimar las barcas a tierra, dejando todas las cosas, los siguieron. Ahora tiene más lógica el entender que los llamó y los siguieron. No es que les hizo una seña y se fueron. Pero el relato de Lucas nos lo pone en un contacto más personal y uno entiende qué pasó, que ellos se impresionaron y dijeron, maestro, lo vamos a seguir. Y si agregamos el relato de Juan, podríamos decir que tal vez habían oído hablar que tal vez este hombre es el ungido del Eterno, el Mashiach, la esperanza de Israel. Y ubiquémonos en la situación de estos hombres. Ubiquémonos en la situación de estos hombres. La esperanza de Israel es que ellos iban a ser libres de la dominación romana y que como nación van a gobernar bajo el reinado del Mashiach sobre todas las naciones de la tierra. Entonces decir que te encontraste con el ungido del Eterno no era cualquier cosa. Ellos no sabían que todavía había que esperar unos siglos. En ese momento era impresionante. Entonces llega hasta ese punto tan fuerte que Simón le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y saben una cosa, yo no sé ustedes, pero hace un momento teníamos el momento de los testimonios aquí, ¿sí? Teníamos el momento de comentar qué hizo el Eterno por mí. Y a veces parecen cosas comunes y sencillas. Y a veces hemos tenido testimonios impresionantes. Y vos decís, ¿quién soy yo para que hayas hecho esto por mí? Si yo soy un extranjero, yo soy un advenedizo, y yo tengo tantas fallas en mi vida, ¿por qué? ¿Qué viste en mí para rebajarte a mi altura y hacerme semejante favor? Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Sí, Señor, ¿quién soy yo? Y después cuando te confrontas de nuevo, porque si no, esto me ha impresionado, yo lo voy a seguir al maestro. Y cuando te confrontas de nuevo que tu vida o que no tuviste fuerza para cambiar algunas cosas, de nuevo le dices, o a lo mejor a algunos no les haya tocado, pero si les toca alguna vez es bueno, que ustedes digan, Señor, con toda esta falencia que yo tengo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Había mejor gente, Señor, por ahí, que eligieras. Había mejores personas, con mejores testimonios, con mejores antecedentes familiares. Gente que, a diferencia no tuvieron abuelos que se dedicaran a la brujería, como mi abuelo. O gente que no hubiese hecho las macanas que yo he hecho en mi vida. En mi ignorancia, quizás antes de conocerte, pero con mala intención las hice. ¿Por qué te fijaste en mí, Señor? Y entonces le dice, y a veces yo lo he dicho, Señor, mejor llego hasta acá. ¿Para qué me va a seguir comprometiendo con enseñar la palabra, siendo que yo tengo semejantes fallas en mi vida? ¿No sería mejor que escogiera a otro? Y le dice Pedro, Señor, apártese de mí, porque yo soy una persona con muchos problemas, con muchas fallas. ¿Quién me va a querer a mí si yo sé lo que soy? Entonces nos quedamos con esto, que pudo tener esa actitud Pedro, porque los otros también estaban ahí, pero el que lo dijo fue él. Los otros también vieron el milagro, pero el que lo dijo, el que se sintió indigno fue él. ¿Y por qué lo relata así el testimonio de Lucas en este caso? Porque hay algo especial en eso para cada uno de nosotros. Y es que esa debiera ser la actitud de cada uno. A veces tenemos tanto orgullo, hermano. A veces tenemos tanto orgullo. Por eso yo les digo, cuando discutamos o tengamos disensiones por cuestiones teológicas de las que sea, seamos mansos y humildes, porque somos todos visitantes, hermano. Estamos en casa ajena. Estando en el Señor, estamos todavía
en ese proceso. La salvación no es un acto, la salvación es un proceso. ¿Sí? Dice Yeshua, el que persevere hasta el fin y sobreviva además a la persecución, ese será salvo. O sea que salvo no hay ninguno, hasta que pasemos todas las pruebas que todavía nos toca pasar. Entonces, mientras no hemos sido salvos, estamos de visita, hermano. Entonces, sepamos ser cuidadosos cuando debatimos un tema y respetémonos entre nosotros. Porque, y si el otro que está equivocado en realidad, al final llega a la salvación y yo no. Entonces, seamos humildes. ¿Sí? Y esta es la actitud que se requiere de alguien que se acerca al Eterno. Hoy día en la yeshiva estuvimos compartiendo del capítulo 26 de Bereshit, de Génesis, y estábamos viendo la vida de Jacob, bueno, sus inicios, porque es la vida de Isaac todavía. Pero ya empezamos a ver la vida de Jacob, y vemos que Noah fue hallado un hombre digno de ser salvado del diluvio. ¡Wow! ¡Qué hombre! Que Abraham todavía lo superó a Noah. Que Isaac, el hijo de Abraham, es el modelo de Yeshua, proféticamente hablando. Y entonces aparece la oveja negra de la familia. ¿Quién es? Jacob. Y otro, como otro Pedro, debe haber sido el tatarabuelo de Pedro. Bueno, aparece otro, Jacob. Y dice en Bereshit, Génesis capítulo 32, versos 27-28, y decíamos esta mañana que llega un momento cuando has tenido la vida desordenada que eso te va a alcanzar. Te va a alcanzar y te va a confrontar y te va a poner en una situación muy difícil. Entonces, Jacob, después de todas las cosas en que se equivocó, que obró mal, que se adelantó, que quiso, entre comillas, ayudarle al Eterno y engañó al padre, le robó la primogenitura al hermano, si era para él, iba a ser para él al final, se la robó, tuvo problemas con su suegro Labán, bueno, drama tras drama, y ahora tiene que salir huyendo de su suegro y viene a encontrarse de nuevo con aquel que había engañado, con su hermano Esaú. Y entonces le dicen, mirá, ahí viene tu hermano a recibirte, con 400 hombres a recibirte. ¿Qué intención tendrá? Y entonces siente Jacob que todas las trampas que hizo en su vida lo alcanzaron. Y ahora ya no tiene escapatoria. Hace una estrategia, divide el campamento en dos y se queda en la noche ahí solo, esperando qué va a pasar el otro día cuando llegue su hermano. Y Jacob se quedó solo, y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Y entendemos, es el malaj de Yahweh, ¿sí? Pero viendo que no podía con él, porque era insistente Jacob, el malaj le tocó, dice, el encaje de su muslo. ¿Qué será? El nervio ciático. Y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Perdió la mayor potencia del cuerpo que la tenemos en las piernas. ¿Sí? Finalmente se arrodilló. Entonces dijo el malaj, déjame que raya el alba. Estuvo toda la noche luchando en oración con ese malaj. Y le dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces, finalmente, dejó de querer buscar la bendición por sí mismo y dejó que el malaj lo bendijera. Pero no quería dejarle ir hasta que le asegurara que lo iba a bendecir. Cambió la actitud de él. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso el malaj no sabía cuál era el nombre de Jacob? Y él respondió, Jacob, que quiere decir el que hace tropezar, el que hace trampa, el suplantador. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Pero ¿qué quiere decir? Has luchado poniendo a Elohim de tu parte, en conjunto, ¿sí? Y has vencido. Y le cambió el nombre. Amén. Entonces, lo que siempre decimos, hermanos, entendemos que somos descendencia de Israel. ¿Sí? Sí, yo quiero ser Israel. Y no, yo no tengo nada que ver con Israel, pero me quiero unir al pueblo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, hermano. Hasta que no reconozcas que eres Jacob, no vas a poder llegar a ser Israel. ¿Mm? Y hasta que no reconozcas que eres Shimón, no vas a llegar a tener la firmeza para que puedan apoyar algo sobre ti. Que esto es Pedro, Kefa, la piedra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces uno dice, le voy a dar tal responsabilidad a este subordinado mío, y cuando apoyás, se hunde. Tuviste que salir a hacerlo vos porque no aguantó la responsabilidad. Y que sin embargo, cuando encontraste un hermano que ya dejó de ser Shimón y pasó a ser piedra, apoyas en él, ahí se va a mantener. ¿Por qué? Porque hay firmeza en él, hay un cambio profundo en él. Entonces, entendiendo con esto que es el Eterno el que pone en nosotros también tanto el querer como el hacer. Y así, hermanos queridos, es lo que decimos. Cualquiera que desee ser Israel, primero reconózcase ser como Jacob o como Shimón para poder llegar a ser Pedro. Ahora, queriendo decir, miremos nuestras vidas, aprendamos a decir de nosotros mismos extranjero y advenedizo, aprendamos a hacer visita antes que podamos decir ahora somos hijos, ¿sí? Entonces, el que tiene esa actitud va a comenzar a arreglar y a ordenar su vida, porque quiere estar mejor, ¿sí? Y con esto, hermanos, yo les digo que nos podemos poner de pie y pasar al momento de orar.